Voraz aumento de Cablevisión, Clarín y el sistemático incumplimiento de la ley. Parodiaba días pasados Susana Cart a la gente que dice representar Mirta Legrand. Voy a interpretar un rol de conductora, digamos, por ejemplo, que haga un almuerzo, ¿no? Entonces le voy a preguntar al ministro de Economía una pregunta que la gente se hace en la calle y que yo también me hago, la verdad. Es, ¿por qué aumentan los precios? Veamos, Susana, el formidable y explicativo ejemplo de hoy. La posición dominante de Cablevisión abarca al 80% de la población de Capital. La distorsión se produce cuando un licenciatario tiene el 80% de los abonados en Capital Federal y el 60% de los abonados en el país, que es el monopolio que construye Multicanal y posteriormente Cablevisión y posteriormente la intención de operar en conjunto. El monopólico cable de Clarín, no así los otros cables, decide aplicar a los ciudadanos un aumento del 16%, así de un saque. Cablevisión censura, o censura por los contenidos o censura por el precio. Cablevisión aumentó 135 pesos y yo no tengo al cable nada más que para mirar 678. Eso no sale publicado en Clarín, ni en la tapa de Clarín, ni adentro del Clarín. Nos cobran un disparate y nos están amarreteando tres señales que a mí me interesaría tener. Lo de Cablevisión es vergonzoso. Yo estoy cansada de llamar reclamando que apliquen la grilla. Yo vivo en el barrio de Santa Rita. No hay posibilidad de que ingrese otro cable porque ya lo tiene todo tomado Cablevisión. Estoy re cansada de Cablevisión. Vaya incongruencias. Por un lado, Clarín machaca día y noche con el tema de la inflación, con el objeto de perjudicar al gobierno y al país y defender propios intereses. Lo de Cablevisión así lo demuestra. Y por el otro, semejante suba en la tarifa del show de películas repetidas y series norteamericanas. El tema sigue siendo la inflación. Los números de la inflación de marzo. Sigue habiendo inflación. Lo que produce la tensión es la inflación. La inflación. Lo que en el país hay inflación. El resto del día está proyectando una temperatura. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. El problema de inflación es un hecho. El impulso del aumento de los precios, la inflación, el problema de la inflación. Hay problemas de inflacionarios. La polémica de la inflación. La inflación es una inflación muy elevada. La tarifa del cable aumenta hasta 16%. Cablevisión del Grupo Clarín, la empresa más importante del mercado con 3,5 millones de abonados. Subirá el valor de sus servicios básicos unos 20 pesos por factura. El problema de inflación, el aumento de los precios, la inflación, el problema de la inflación. Creemos que los precios aumentan porque hay un mayor poder de compra de la población y es puja distributiva, es decir, los sectores de la economía concentrada, fundamentalmente los llamados formadores de precios, observan que hay posibilidad de aumentar, no hay barreras para esos aumentos, y en vez de ensanchar la oferta, es mucho más rentable hacerlo subiendo los precios por unidad, digamos, que es lo que viene sucediendo. Entonces, observamos a veces un debate que parece esquizofrénico, porque los que aumentan los precios se quejan de que los precios aumentan y dicen que es el mayor problema que tiene la economía. Asimismo, un aumento del 16% de una vez no parece estar en sintonía con el 20 o 30% anual de inflación. Y más aún, el sistemático incumplimiento del monopolio a la ley que condenara a Nelson Castro impide al 80% de la población en Capital Federal y el 60% de los abonados en el país acceder a las señales CN23 y Telesur. Tremenda falta de pluralismo que seguramente indignará a quien se jacta de jugar limpio. Los países en donde impera la ley. Y tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Nosotros lo que decimos, hay que cumplir con la ley, como Nelson Castro. Hay que cumplir con la ley. Digamos, y no estamos en guerra, y queremos que en el disenso y en la pluralidad todo el mundo pueda expresarse. Cumplir con la ley
es el deber de todas las empresas y de todos los ciudadanos. La autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está para fiscalizar que esta ley se cumpla. Las sanciones están previstas en el texto de la ley. Hoy, las empresas de cablevisión han recibido la primera sanción por transgredir la 26522. Con la acumulación de 4 faltas graves, hay caducidad de licencia. Es hora que Clarín empiece a cumplir con la ley, entendiendo que ninguna señal queda afuera y que le permita al ciudadano entonces la libertad de elegir con el zapping qué mirada, qué visión, qué voz quiere escuchar a la hora de conformar su propia identidad. El Grupo Clarín, por ejemplo, cumple con el horario de protección al menor. En ese aspecto lo cumple. ¿Por qué no cumple con la grilla inclusiva? ¿Es tan difícil para la economía de Clarín presentar pluralidad y que la gente vea los canales que quiera sin necesidad de condicionar? Nosotros sabemos que la estrategia del Grupo Clarín es ganar tiempo para llegar lo más cercano a octubre sin abrir en pluralidad y en diversidad, porque entienden que esa opción de la democracia favorece a las políticas del gobierno. Es solo un ejemplo de la permanente violación de Clarín a la ley y los fallos judiciales. La no reincorporación de delegados sindicales despedidos, la obstaculización de las causas Papel Prensa e Hijos de Noble y, peor aún, las circunstancias que originan ambos procesos judiciales, nos hacen preguntar: ¿por qué los argentinos estamos manejados por tan nefasto monopolio? Yo no sé si Gabriel, ustedes tienen la real dimensión de lo que está ocurriendo dentro de Clarín. Clarín le ha declarado la guerra a este gobierno, le ha declarado la guerra con estas palabras: estamos en guerra. Y hace poco hubo una reunión de Mañeto, suele convocar una vez por año a una especie de retiro espiritual, y volvió a bajar este discurso y les dijo, fue un discurso como de un general exhortándolos a que Clarín tiene las herramientas para ganarle esta batalla al gobierno. Esta batalla incluye muchos frentes, incluido este, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que tiene dos ejes el informe. Por un lado, la reflexión de Carlos Heller, que fue bien interesante, que los que aumentan los precios son los que se quejan del aumento de precios. Digamos, esta situación esquizofrénica es interesante porque es extendible también a otros rubros, no solamente al rubro de cable. Y por otro lado, el tema del incumplimiento de la ley, que claramente lo decía Mariotto ayer fue, ¿no? Lo de Mariotto. Sí. Y las posibles sanciones al Grupo Clarín. Ahora, unido a lo que decía Pablo Yonto, uno va tomando noción de que en realidad estamos ante un grupo que no va a desperdiciar ninguna posibilidad de toda su capacidad de daño, ¿no? O sea, están realmente, creo que sin tener demasiada información más que la que nos contó ayer sobre cuál es la bajada de línea a los soldados de ese general Mañeto, es evidente que están comportándose con esta necesidad de ofensiva, porque el prolijar o el atenerse o el acatar la grilla, por ejemplo, no es un problema de rentabilidad, es un tema político, es mantenerse en el lugar del desacatado, el del desconocimiento de la autoridad, y desconocer, todavía estamos esperando, que ese es el otro tema, a ver si el juez Carbone era el que tiene la cautelar del artículo de la ley de medios de desinversión. Bueno, somos millones los argentinos que estamos esperando saber qué tiempo es el razonable, como le dijo la Corte Suprema, para el juez Carbone, para que dure una medida cautelar. Todavía no hemos tenido noticias, pero ahí está la responsabilidad de la justicia Con también. la teoría de Sandra, que suscribo eso de hacer el mayor daño posible, se explica por qué el apoyo a candidatos que tienen el 6%, como el caso de Duhalde. ¿Por qué tanto apoyo a esos candidatos? ¿Por qué? Porque van a hacer el daño mayor posible. Cuando vos vas a una guerra, no todos los soldados van a vivir. Algunos los mandas al frente y van a morir. Ese es el apoyo y por ahí pasa seguramente. ¿Ricardo? No, nosotros lo tratamos como un contribuyente más. Lo que sí tomo en cuenta es que generalmente se da que en los grupos concentrados de la economía, que todavía existen y son muchos, y en nuestra economía se visualiza, son los que más incumplen con la ley. Y ahí es donde vemos que no hay una voluntad expresa de aquel que tiene el poder económico, el poder de presión,
de formar precios, de ganar o distribuir mercados, sea el que tenga más apego a la ley. Es una simple reflexión, nada más. Ahora, también hay que hacer... Estaba pensando que el país también se hace... Son esa gente que no cumple la ley. Y los sectores, insisto, los sectores concentrados, los mayores. Nosotros hemos tenido caso el año pasado con Bunge, una de las principales firmas en la Argentina, que tuvo montos de evasión tremendo. Estaba obligado a pagarle al Estado Nacional 400 millones de pesos todos los años de impuesto a las ganancias. Un día para el otro montó una oficina en Uruguay y dijo, acá no se gana más. Y bueno, así como este caso de contribución, tenemos otros que generan en Islas Caimán, generan financieras que a veces más que medio de comunicación terminan siendo manejos financieros. La UIF está trabajando en ese sentido, los elementos están en el Poder Judicial. Obviamente, hasta que la justicia no tome decisiones, uno espera. Estamos esperando que la justicia tome decisiones en este sentido. ¿Facundo? Bueno, más allá de lo que nos decía Pablo Yonto con respecto a que le declaró la guerra Clarín al gobierno, creo que no hace falta que nos lo digan, eso lo vemos todos los días en los diarios. Y con respecto a las contradicciones, ¿no? de pararse en un lugar, como por ejemplo en el lugar del respeto a la democracia, a las instituciones, cuando en ningún momento, y yo voy a hacer referencia a un caso del que estoy consustanciado, que es el caso de los despidos de Clarín, no respetó ni las resoluciones de la justicia laboral, ni la resolución de la justicia penal, ni la orden de reinstalación, ni respeta la libertad sindical en sus empresas directas ni en sus empresas subsidiarias. Por eso, digo, es totalmente contradictorio y esto lo vemos en el día a día. Hace falta agarrar el diario y darse cuenta el discurso a dónde apunta siempre en contra de los intereses. Yo creo que no del gobierno, sino del pueblo en su conjunto, de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Pero también la defensa de un status quo, ¿no? Es eso, es la defensa de un establishment. Yo creo que en algún sentido tiene una lógica eso en la historia argentina. Lo que es interesante también que esa lógica se rompa, o sea, que empiece a haber cosas concretas que obturen esa posibilidad, ¿no? Se está rompiendo, creo que esa lógica se está rompiendo. Vamos de a poquito, ¿viste? Hay que trabajar. A ver. Creo que lo que impresiona justamente es, me parece que en el caso concreto de Clarín, que obviamente ve cómo a partir de la aplicación de la ley y de nuevas leyes, ven cómo sus negocios pueden entrar en, digamos, en problemas. Entonces, a partir de ahí establecen una estrategia de victimización en lo cual, en lugar de ser, digamos, buscados porque no cumplen con la ley, son perseguidos como si fueran una fuerza de choque. Y en realidad, y acá hay un problema de atenerse a la legalidad, pero creo que esa es la estrategia y el poder a partir de los medios de comunicación de establecer esa agenda de víctimas y a partir de ahí generar y mantener ese poder. La política del tero, le podemos decir. Exactamente. Señor, vamos a un corte, ya volvemos.